este evento. Y hoy vamos entonces a iniciar con un tema muy importante, como ya ustedes lo han visto, que es el tema de la tecnología, y hoy vamos a hablar de ese tema. Antes de iniciar, entonces quiero contarles cómo va a ser la dinámica del sorteo del libro que vamos a tener el día de hoy. Y la idea es que al finalizar vamos a hacer el sorteo entre todas las personas que se inscribieron. Snyder, que es nuestro invitado, hoy nos va a colaborar dando un número y vamos a revisar en la lista de inscritos y la persona que pertenezca a ese número entonces va a ser la ganadora. Obviamente esa persona debe estar conectada en ese momento dentro de la reunión de Zoom. Entonces vamos a empezar y para eso entonces voy a darle la bienvenida a Snyder. Snyder Rojas, de pronto algunos de ustedes ya lo conocen, para los que no lo conocen, él es docente, él es también teólogo, comunicador social, tiene una maestría en intervención social en sociedades del conocimiento, es especialista en mercadeo y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial en el que él es profesional y ha trabajado y tiene bastante experiencia, que es el abuso de la tecnología y los peligros en la red. Este conversatorio va dirigido más que todo a padres de familia, pero obviamente cualquier persona que trabaje con niños, con adolescentes, con jóvenes, va a poder tener la oportunidad de hacer sus preguntas. Entonces también les pido que en el chat vayan haciendo sus preguntas que crean necesarias. Snyder, bienvenido. Gracias por participar, por aceptar esta invitación y quiero que les des un saludo a las personas que se están conectando. Bueno, gracias Marlene, gracias por esta oportunidad de compartir en medio de esta noche y bueno, a todos los que se conectan y bueno, como esto va a quedar grabado, los que van a ver el video después y van a compartir también después, muchísimas gracias por compartir este espacio. Listo, Neida. Entonces, de una vez vamos a iniciar porque es un tema que de verdad tiene mucho por hablar y es un conversatorio que en muy poco tiempo, o sea, va a ser difícil abordar todo lo que tenemos dentro de este tema. Pero entonces, Neida, yo quiero empezar con una pregunta que a mí estos días lo estaba pensando y lo estaba analizando cuando le estaba poniendo el nombre al conversatorio que decía abuso de la tecnología. Entonces, últimamente, en los últimos años y desde el último año hacia acá, la tecnología se ha vuelto prácticamente como una extensión de nosotros. O sea, la utilizamos en todo momento para estudiar, ya porque ya las clases virtuales se ha vuelto como el pan de cada día. La utilizamos también para trabajar con todo ese tema de teletrabajo, que lo hacemos desde casa o desde cualquier lugar donde estamos. Incluso para reunirnos, porque en el último año vemos que cumpleaños se celebraron a través de Zoom. Eh, entonces yo me pregunto, me hacía la pregunta, si la tecnología se ha venido adueñando de nuestro tiempo y de nuestro espacio cada vez más y sentimos que cada vez dependemos más de ella, ¿cómo identificamos, Snyder, en qué momento de verdaderamente estamos abusando de la tecnología? O sea, ¿cómo podemos decir, esta persona, o cómo podemos decir nosotros como padres, nuestros hijos están abusando de la tecnología? No sé qué me puedes decir al respecto. Bueno, lo primero que hay que entender de una u otra forma es que cuando estamos hablando de tecnología, estamos hablando es de una reflexión, una aproximación a la técnica, ¿no? A las técnicas. Em, y bueno, en ese sentido, pues nosotros todos los días vivimos usando técnicas, ¿no? Tenemos diferentes técnicas que han mejorado las condiciones de cocina, que han mejorado las condiciones de vida, ¿no? Los zapatos, la ropa, las gafas, ¿no? Son técnicas que de una u otra manera se van de una u otra manera apropiando y utilizando de una manera muy, muy particular. Entonces, el asunto no es
que estemos con las técnicas a todo momento, sino el asunto tiene que ver es cuando ya se empiezan a generar una serie de comportamientos en el medio de ese uso de técnicas que empieza a deteriorar todo el entorno del individuo. Y ahí es cuando empezamos a hablar es de abusos. Entonces, el abuso de una u otra manera es una forma que manifiesta, es un deterioro integral del ser por una falta de reflexión, crítica y límites en el uso de una técnica. Esos son tres elementos claves que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de determinar si hay un abuso o no un abuso de cualquier situación, ¿no? Si no hay reflexión, si no hay crítica y si no hay límites. Entonces, esos tres factores son los que en últimas nos permiten ir determinando si tenemos o no, ¿cierto? Abusos, ¿no? Y abusos en el uso de las técnicas, en este caso, las cibernéticas, las electrónicas, ¿no? Que es lo que nos compete. Esos serían los tres elementos, ¿no? Reflexión, crítica y límites. Cuando estamos hablando de reflexiones, si de una u otra manera pensamos alrededor de esa técnica, ¿no? Por ejemplo, preguntas como que, ¿vale la pena yo dedicar el trabajo de los últimos 3 años a comprar un celular porque me dijeron que era el último y cuando lo termine de pagar literalmente será el último porque ya habrán otros y habré pagado 3, 4 veces el valor de ese celular? ¿Vale la pena que todo mi tiempo, toda mi vida gire en torno a ese dispositivo? ¿No? Que realmente me quita el sueño, me quita el ocio, me quita el relacionarme con el otro. ¿Vale la pena estar peleando tanto por ese dispositivo? ¿Vale la pena entregar nuestra sexualidad, nuestra privacidad, nuestra economía, todo por ese medio? Entonces, esas son preguntas que van alimentando el tema de la reflexión, ¿no? La crítica tiene que ver con que hay gente que se está lucrando con esto. Hay gente que está recibiendo grandes, grandes sumas de dinero por los consumos que yo hago, por el uso que yo hago, ¿cierto? Y hay de una u otra manera una manipulación en la información y en la forma mediática en la que se usan los medios, ¿no? Entonces eso también es parte de esa crítica. ¿Quién se beneficia de todo esto? ¿Quién está recibiendo todo esto? Y más en un país como el nuestro, donde lamentablemente nosotros no somos desarrolladores de tecnología. Nosotros, si a muchos somos, apropiamos y de una u otra manera adaptamos, pero nosotros no somos los creadores. Las grandes industrias, las grandes empresas están fuera de nuestro territorio. Entonces ahí viene todo este concepto de la crítica. Y los límites, ¿no? El asunto de que a diferencia de los zapatos que nos los quitamos a ciertas horas, incluso cuando llegamos a la casa, no pasa así con los dispositivos. Los límites que, por ejemplo, ya llevamos el celular a la cama, al baño, a la mesa, a la sala, es el único dispositivo que viaja durante todo el día, durante toda la casa, casi porque va acompañando en todo momento. Entonces, los límites tienen que ver con eso, tiene que ver con que ya las conversaciones se quiebran, ¿no? Porque estamos intermediados por ese dispositivo. Entonces, esos son los tres elementos, Marlene, que nos permitirían de una u otra manera determinar cuándo hay un abuso, ¿no? Y es reflexión, crítica y límites en el uso de lo tecnológico. Cuando tú hablas de esa parte de quién se beneficia, estos días leía una noticia y me pareció impactante lo que decía esa noticia, que un desarrollador que trabajaba con Facebook, que sabemos pues que es una de las redes sociales que más Ujú. usuarios tiene en el mundo y en Colombia, y además pues que no es solamente una red social, o sea, tiene varias plataformas, tiene Instagram, es el dueño de WhatsApp y de otras cuantas más. Él decía que esas plataformas y esas aplicaciones y redes sociales fueron creadas con la intención de hacer dependientes a las personas que lo usan. Ujú. Sí. Entonces, es algo que cada día vemos y comprobamos.
Y cuando hablábamos de todos los peligros, o sea, sabemos que la tecnología nos brinda muchos beneficios, o sea, un beneficio es poder estar acá nosotros reunidos hablando de un tema con personas de diferentes lugares del mundo, incluso de otros países. Pero en este conversatorio vamos a abordar el tema de los peligros y sin duda el peligro, uno de los peligros que yo he identificado más en los jóvenes y en los adultos también es el tema de la adicción. O sea, Sí. ¿qué nos puedes contar respecto a este tema? O sea, ¿es verdad que lo que decía este Sí, desarrollador, que las plataformas fueron creadas para ser adictivas? sí, total. Hay un documental que yo recomiendo mucho. Hace parte de una fundación que se llama The Human Technology, Center of Human Technology, que es una fundación precisamente creada por altos ejecutivos de esas grandes compañías tecnológicas. Y ellos tienen un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Y en el dilema de las redes sociales precisamente explican cómo funcionan los algoritmos de las grandes redes, incluyendo Facebook, Instagram y otras, que lo que buscan es que la persona esté cada día más tiempo, ¿no? Ahora, hay una cosa muy curiosa que tú mencionas, y es que de una u otra manera la tecnología trae beneficios, ¿no? En este caso particular trae el beneficio de poder generar esto casi que instantáneamente, aunque a veces siempre nos juega la jugadita y la pasadita, pero casi que podemos conectarnos. Pero no es lo mismo, es que esto simplifica enormemente la experiencia humana, ¿no? No es lo mismo si nosotros nos pusiéramos cita en un auditorio, ¿cierto? Y nos reuniéramos, nos viéramos y tuviéramos la oportunidad de compartir los unos con los otros, de tomarnos un café, de compartir experiencias, de tener contactos, de escribirnos, de hablarnos, de tomarnos un teléfono, ¿no? No es lo mismo. Pero nosotros creemos como que sí, como que este es el futuro, este es el ideal. Pero este cuadrito que nosotros tenemos acá es un cuadrito editado. Es un cuadrito, incluso por la angulación de la cámara, yo no sé ni siquiera qué estatura tú tienes, ¿no? Yo no sé incluso si llevas o no llevas pantalones o falda o qué llevas, ¿no? Pues porque esto está editado, no sabemos qué hay delante, en mi caso, porque está controlado, ¿no? Está tan controlado que yo puedo apagar la cámara. Y entonces puedo estar haciendo otras cosas y dar la sensación de que estoy, pero estoy en otro, ¿no? Porque estoy en la función de multitarea. Esas son cosas que de una u otra manera la tecnología nos hacen creer. La tecnología simplifica mucho la experiencia humana. El centro que les menciono, el Centro de la Tecnología Humana, precisamente está orientado a que volvamos la tecnología mucho más humana, que entendamos que es que cuando estamos en una apropiación tecnológica sin reflexión ni crítica ni límite, lo que estamos haciendo es deshumanizando la experiencia. Y efectivamente el algoritmo funciona para que tú te quedes. Entonces el algoritmo te va a mostrar lo que él alcanza a detectar que a ti te gusta. Entonces, si por ejemplo tú estás scrolleando, es decir, yendo para arriba y para abajo en la pantalla, y en una milésima de segundo te paras en una imagen, las siguientes imágenes que vienen van a estar relacionadas con eso. Si te Totalmente. paras en un video, las siguientes imágenes van a estar relacionadas con eso. Si previamente hiciste una búsqueda en Internet, en Google o en cualquier otro buscador, la plataforma va a capturar esa información y previamente te va a mostrar eso, ¿no? No sé si a ustedes ha pasado que han publicado algo y 2, 3 días después le están dando like, ¿no? Fulanito le dio like a la imagen y esa imagen fue hace 3 o 4 días. Es precisamente porque hoy en día, por el altísimo flujo de información que hay en las redes y los intereses comerciales que la red tiene, el algoritmo está diseñado específicamente para que tú te quedes. Entonces, sí es verdad lo que tú mencionas y le invito a que vean el documental El dilema de las redes sociales para que logren profundizar y ver en casos en los cuales se manifiesta esa manipulación. Exacto, cuando tú hablas de ese tema de que en realidad estamos en una realidad editada, por decirlo así, no sé si llamarlo de esa manera,
Ujú. O sea, es de verdad impactante lo que dices porque cada vez nos acostumbramos más a esta realidad y lo que tú dices de que la idealizamos, o sea, que esto es Claro, ideal, pero en realidad no es así, o sea, esto es solamente la virtualidad, eso es una realidad, no sé si llamarla paralela, sí, pero a nuestros jóvenes, o sea, si nosotros como adultos todavía, o sea, es tan fácil hacer como confundirnos de esa manera, de idealizar esta realidad virtual en la que cada día más estamos. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes y con nuestros niños? O sea, sí. cuando ellos de cierta manera están tanto tiempo durante el día pegados a una pantalla, ya sea en una red social o en un videojuego, porque también hace parte de todo este tema de los avances tecnológicos. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres para prevenir ese tema de la adicción? O sea, primero, me gustaría preguntarte, ¿cómo sabemos que uno de nuestros hijos o un joven que nosotros conocemos está adicto a la tecnología, es adicto verdaderamente? O sea, cuando tú consumes, no sé, una sustancia, cuando tú tienes algún otro vicio, hay maneras de diagnosticar ese vicio, ¿cierto? Hay, no sé, a través de la medicina o a través de la visita con un terapeuta, te da un diagnóstico. En este tema, cómo manejamos el diagnóstico? ¿A quién buscamos para saber si uno de nuestros hijos o nosotros mismos somos adictos a la tecnología? Bueno, ahí hay dos preguntas, ¿no? El tema de los padres, los hijos, ¿qué hacemos con eso? Y el tema de cómo detectar si hay un abuso o una adicción. Bueno, lo primero es que todavía hay mucho debate si se puede hablar de adicciones tecnológicas, ¿no? Por ciertas características que tiene la adicción como tal, entre ellas un alto desorden, también neurológico, físico, en la persona que casi que le impide de una u otra manera tener una forma sencilla, por decirlo así, o más fácil, más rápida de eliminar esto. Hay todavía mucho debate. Hay algunos expertos que hablan de que sí existe una adicción y ahí están catalogadas dentro de las adicciones sin sustancias. Por ejemplo, la ludopatía. La ludopatía es una adicción, ¿cierto? Que es la adicción al juego y especialmente al juego de azar, por una serie de condiciones que tiene. Hoy se sabe que la pornografía también es una adicción sin sustancia. Y otra que recuerdo tiene que ver con, bueno, todavía hay debate en eso si los videojuegos y ciertos tipos de videojuegos se pueden configurar en eso por la distorsión que juega con la personalidad. Entonces hay algunos que catalogan la adicción a la tecnología dentro de eso, que son adicciones sin sustancia. Están hablando de Pero, la adicción de los niños a los celulares. sí, Andrea, tienes el micrófono abierto. Ok, gracias. Ya, ya. Eh, hay otros que no hablan de una adicción, sino una dependencia. Entonces el término es ciberdependencia y se cataloga, o al menos se estima que no es una adicción como tal, porque es más sencillo, más fácil el proceso de desapego, por decirlo de alguna manera. En cualquiera de los dos escenarios, en el abuso o en la ciberdependencia o la dependencia tecnológica, en el abuso o la dependencia, el factor tiene que ver con el deterioro del entorno, es decir, ¿cuándo podemos darnos cuenta que hay un uso abusivo o dependiente de la tecnología? Bueno, cuando se pierde, por ejemplo, el sueño, entonces ya la gente deja de dormir por estar viendo el dispositivo y todo lo que ello acarrea afectar los ciclos de sueño en la persona. Cuando hay manifestaciones de ansiedad, de pánico o de depresión, sea por no tener el dispositivo, lo vamos a ver en el caso, por ejemplo, de la nomofobia, ese pánico a quedarnos sin celular. Entonces, algunas situaciones de ansiedad, de pánico, de depresión que se desarrollan al no tener el dispositivo. Cuando ya hay una fractura, hay una ruptura en las relaciones de la persona, ¿no? Es una pregunta en varios cuestionarios que se han diseñado para detectar el abuso o la dependencia. Una de las preguntas claves es si ha tenido problemas por el uso, si alguien le ha reprochado el uso o si ha perdido cosas por el uso en la relación.
Y más del 80% de las personas que tienen problemas con el uso abusivo de la tecnología dicen que sí, ¿no? La pareja, los hijos, los padres les han manifestado que tienen un problema con el uso. Otro es el asunto de la pérdida de acciones productivas, educativas, ¿no? La procrastinación. Entonces la persona empieza a dejar todo, a aplazar todo por estar con el dispositivo. Entonces pierden trabajos, pierden estudios, no se forma porque toda su vida va girando en torno a eso. Entonces yo diría que esas son las grandes características que tiene para detectar. Si la persona pierde hábitos, ¿no? En relación al consumo, entonces que se manifiesta como en cualquier adicto que empieza a perder condiciones también en su apariencia, ciclos de sueño, etcétera. Si pierde relaciones, ¿no? Si sus relaciones alrededor están deterioradas por eso, si manifiesta condiciones de ansiedad, de depresión, ¿cierto? De pánico cuando no tiene el dispositivo. Y también el tema de la procrastinación, es decir, el estar postergando siempre todo y estar perdiendo todo porque todo gira en torno al dispositivo, ¿no? Eso suena, para algunos parecerá exagerado, pero eso es mucho más frecuente de lo que creemos. Eso es Sí, mucho más cercano de lo que vivimos realmente. en realidad hoy podemos ver niños incluso de edad muy pequeña, o sea, niños que no deberían tener ningún tipo de contacto con la tecnología o con esos Bueno, dispositivos. pero en ese caso, y ahí sería la segunda parte que tú me mencionaste en la pregunta, en el caso de los niños el problema no es del niño, el problema es del papá o de la mamá. O sea, el problema no es del niño. El niño está en un proceso de formación, Ujú. ¿no? Y está de una u otra manera a expensas, por decirlo así, de lo que papá y mamá le den, le otorguen. Es el papá y la mamá quien ha introducido el dispositivo a la vida del niño. El niño no necesita el dispositivo. El niño está en un proceso de formación psicomotriz y el padre o la madre es el que ha traído el dispositivo a ese proceso de desarrollo. Así que el problema no es que hoy en día vemos niños con ello. No, es que hoy en día hay padres y madres que le entregan el dispositivo al niño. ¿Por qué? Porque de una u otra manera también es una tendencia, es una corriente, ¿no? Estamos siempre pensando que la tecnología me va a ayudar Ujú. y estamos asociando comportamientos de quietud, por ejemplo, en el caso de los niños, con situaciones de bienestar, y no es así. Ahora, el otro asunto es que, y yo por eso agradezco mucho estos espacios de escuela para padres, me parece la cosa más fascinante que pueden haber, este asunto de que nosotros como padres nos reunamos con otros padres a escuchar a otros para tener elementos, ¿no? Para poder desarrollar la crianza de nuestros hijos. Eso es lo mejor que puede haber. Pero, por ejemplo, cosas que uno puede ver en diferentes etapas. Entonces, papá y mamá que no saben cómo orientar, acompañar, desarrollar competencias de control en el niño o en la niña, ¿no? Entonces empieza la pataleta, empieza, lo recuerdo recientemente en un aeropuerto, entonces la niña estaba, mejor dicho, revolcándose. Entonces, en vez de tener una postura clara, firme, orientadora y acompañadora al proceso, entonces saca el celular, le pone YouTube Ajá. y le pone el videito. Entonces, claro, el niño, la niña, pues lo que hace es desconcentrarse y abandonar pues su pataleta, su rabieta y empezar a ver. Entonces, como está quieta, ya la puedo manejar. Pero el problema que está generando ahí es que no le está enseñando al niño o a la niña a controlar sus emociones, Exacto. a reaccionar frente a sus relaciones. Y ese es un problema. Lo vemos también muchísimo cuando estamos colocando celulares en las mesas al momento de comer. Entonces, estamos distrayendo al niño para que coma. Y en vez de estar desarrollando todo su proceso degustativo, todo su proceso neural para el desarrollo propio de su sistema digestivo, lo que estamos haciendo es distrayéndolo. Entonces, el problema no es del niño, el problema es del papá y de la mamá, ¿cierto? Que han empezado a introducir el dispositivo para controlar. Entonces lo vemos que para que se duerma, que para que coma,
que para que se calme, que para que se esté quieto. Y estamos es deteriorando el desarrollo psicomotriz del niño. En vez de estarle desarrollando competencias y habilidades para controlar sus emociones, para controlar su cuerpo, para controlar los comportamientos naturales, entonces lo que estamos haciendo es introduciendo un dispositivo y haciéndolo dependiente de ese dispositivo. Entonces, ahí el tema. Con los mayorcitos, igual. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes, ¿no? Hay papás que se sienten tranquilos porque su adolescente está en la casa pegado a un computador, porque da más miedo que él esté en la calle consiguiendo amigos, consiguiendo amigas, ¿cierto? Teniendo relaciones vinculares con otros. Claro, eso da más miedo, eso da más pánico, es que yo no sé cómo Sí. manejar eso, es más fácil tenerlo ahí. El asunto es que en la mayoría de los casos lo que estamos haciendo es deteriorando el desarrollo social del adolescente. Y el adolescente que debería estar adquiriendo competencias comunicativas y sociales que le van a permitir poder enfrentarse a un mundo, lo que está haciendo es encerrarse en un pequeño cuadrito, ¿cierto? Que él puede manipular y controlar. La mayoría de los adolescentes están en redes sociales es por miedo o por no saber, el natural temor a no saber relacionarse con el otro. Es mucho más sencillo manejar un dispositivo que enfrentar un diálogo, que enfrentar una conversación. Es más fácil terminarle al otro, mandarle un mensaje de WhatsApp, que poniéndole la cara y escuchar su discurso o escuchar una antepelación. Entonces, el problema es más de los padres en ese sentido. Los estudios demuestran que la responsabilidad es más de los padres que de los muchachos. Al Así fin y es. al cabo, los papás son los que compran el dispositivo, son los que pagan la cuenta de internet y son los que han entregado de una u otra manera muchos jóvenes al tema de lo tecnológico. Algo que definitivamente me llevo hoy, antes de continuar, es eso que dices que como padres o como adultos a veces pensamos más que la tecnología es un bien, ¿cierto? Lo tenemos ahí como, es que esto nos va a ayudar. O sea, yo misma te lo decía ahorita, o sea, la tecnología nos da ventajas muy grandes y al tener esa mentalidad, creemos que verdaderamente es algo que nos va a ayudar incluso con el tema de la crianza, con el tema de cuando no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos, pero ignoramos todos esos efectos que se pueden empezar a ver más adelante Claro. y no compensamos, ¿cierto? No ponemos en una balanza. Es que quería preguntarte eso, o sea, como padres es necesario hacer eso, poner en una balanza, o sea, esto me puede ayudar ahorita, pero ¿qué va a pasar más adelante? Sí, el asunto tiene que ver con eso que tú mencionas, se denomina la esperanza tecnológica. Y eso está amarrado en varias ideas que tenemos hoy en día. Una de ellas es que hay una fuerte, fuerte creencia, porque eso ya está al nivel de las creencias, de que es por medio de los desarrollos tecnológicos que el ser humano realmente va a solucionar sus problemáticas. Y eso es una corriente muy fuerte ideológica que nosotros de una u otra manera creemos y abrazamos, ¿no? Entonces siempre estamos entrando hacia la tecnología, primero con sensaciones de futuro, con sensaciones de progreso, con sensaciones de bienestar. Casi que entramos maravillados a pensar que eso es algo muy benéfico, ¿no? Nos vislumbra y siempre partimos del aspecto de que definitivamente eso es progreso, eso es desarrollo, eso es innovación, eso es futuro. Les voy a dar un ejemplo. Si yo le digo a usted que yo fumo tabaco, si yo fumo cigarrillo, usted va a decir, uy, no, pero ¿cómo así? Este todavía tan retrógrado que todavía fuma cigarrillo, ¿no? Y perdón si de pronto alguno lo hace, pero esa es la visión. Pero si yo le digo a usted que vapeo y que tengo un dispositivo electrónico para vapear, entonces ya no, ya eso es otra corriente, ¿no? Ya, y usted lo va a encontrar en los centros comerciales. Mire los puntos de vapeo y usted se para ahí y dice, wow, ¿qué es eso? Eso se ve tan sofisticado, se ve tan moderno, se ve tan innovador. Ese es el Exacto. efecto que tiene la tecnología. Eh, y de una u otra manera es lo que nos impide, vuelvo y reitero, hacer reflexiones y críticas frente a ella, ¿no? Exacto. Entonces, el tema, por ejemplo, con los hijos tiene que ver con que yo debo de una u otra manera entender cuáles son las etapas que él está viviendo, qué es lo que realmente él necesita
y hacia dónde realmente lo estoy proyectando. Ahora, la idea no es salir a perseguir lo tecnológico. La idea no es, bueno, entonces ahora vamos a hacer rituales y todos vamos a romper los celulares en la casa. Y entonces vamos a empezar a comunicarnos pues por telegramas o cartas. No, es que eso no es. Qué Porque vuelvo y mago. reitero, todos los días vivimos con técnicas, ¿no? Yo no creo que ninguna de ustedes en su cocina tenga pues una pila de leña y carbón y cocine todos los días con leña y carbón, no, seguramente tiene el gas natural o el gas propano con un piloto automático, pues eso es técnica. Pero de ahí es el asunto, tiene que ver es como esa esperanza excesiva que le hemos puesto. ¿Qué necesitan nuestros hijos? Nuestros hijos necesitan desarrollo, nuestros hijos necesitan es aumentar sus capacidades psicomotrices, nuestros hijos necesitan es desarrollar sus neuronas, su motricidad, desarrollar competencias sociales, competencias emocionales, desarrollar su inteligencia emocional, necesitan es expresarse. Un niño quieto no es señal ni de juicio ni tampoco de sanidad. Hay papás y hay personas que ven un niño quieto y dicen, ay, tan juicioso. Sí, No, o sea, sí, yo siempre digo, miren, nosotros que ya estamos mayorcitos, ya no aguantamos ese golpe, ya no aguantamos estar brincando a toda hora, ni agacharnos a toda hora. Sí, nosotros somos los que ya quemamos eso y no alcanzamos eso, pero los hijos no. Los hijos necesitan gritar, jugar, reírse, llorar, pelear con el otro, necesita armar pataleta, necesita que se le pregunte, que se le confronte. No es nada saludable un niño frente a un dispositivo, frente a una pantalla. ¿Qué necesita el niño al momento de estar aprendiendo a comer? Necesita aprender a degustar texturas, sabores, reacciones propias para que su cerebro piense, para que hay estudios que han demostrado que las personas que comen frente a dispositivos tienden a ser más obesas que los que no, por un asunto sencillo, su cerebro se desconecta de la capacidad de su cuerpo para los alimentos, empiezan a comer más de lo que deberían comer. ¿Todo por qué? Porque no está concentrado comiendo. Entonces, exacto. los niños necesitan eso. Los niños necesitan que sí, necesitan a papá y mamá y los que tenemos hijos sabemos. Ellos retan, desafían, ¿no? Y a veces lo descontrola uno porque, pues, ¿cómo así? Si vos comiste esto ahora, ¿por qué no estás comiendo esto? Porque ellos necesitan es eso, la relación, el contacto. Ellos muchas veces es para que papá me dé, para que Sí, mi papá esté ahí encima, que estoy comiendo, que no estoy comiendo. Entonces el tema del dispositivo tiene que ver con eso, tiene que ver. El niño que necesita aprender a dormir solo, aprender a que se apagaron las luces, llegó la hora de dormir y debe dormirse solo. No debe tener un aparato, no debe tener un dispositivo que lo duerma, porque eso es enseñarle al cerebro a no hacerlo por sus propios medios. exacto. El Y niño es que necesita aprender a controlarlo. nosotros mismos podemos ver a nuestro alrededor, o sea, yo tengo sobrinos, tengo dos bebés, la mayor tiene 2 años y medio, y yo puedo ver cuando yo la pongo frente al computador a ver alguna caricatura o alguna canción que es para niños, yo puedo ver esa diferencia, o sea, es esa quietud extrema, o sea, esa concentración total que ella tiene frente a la pantalla y es como si se fuera completamente, o sea, yo la llamo y ella está completamente clavada en el Sí, computador. pero, Y pero frente a eso pasa lo que nos pasa con esto. O sea, si yo te digo, tú estás concentrada viendo esto, pues sí, tú estás concentrada, ¿no? Y si sos como yo, que cuando veo algo me desconecto y nadie me habla y nadie entiende, pues claro, usted está concentrada aquí, pero usted está perdiendo información. Usted está perdiendo el aire, usted está perdiendo el calor, usted está perdiendo el olor, usted está perdiendo otras sensaciones que su cerebro no está administrando, no está manejando. Entonces no es que haya una concentración, lo que hay es una pérdida. En el caso, por ejemplo, de los niños necesitan aspectos de volumen, de velocidad, de gravedad. Ellos necesitan textura, ellos necesitan fragancias, ellos necesitan cosas que les ayuden a manejar eso.
La pantalla no les ofrece eso, la pantalla solamente le ofrece uno o máximo dos sentidos, ¿no? Que es el ritmo, la escucha y lo visual. Pero todo el tacto, todo lo olfativo, todo lo sensorial se pierde. Entonces no es un niño que está desarrollando su capacidad para oler, para sentir, para... No, no le está desarrollando. Ahora, vuelvo y reitero, el problema somos nosotros. A nosotros son los que nos incomoda que él se pare encima del sofá y se tire, porque eso nosotros estamos pensando es el que va a dañar el sofá o que se va a quebrar la mano y ya nos imaginamos las 5 horas en urgencias tratando de que le pongan el yeso. Nosotros somos los que nos estamos imaginando todo eso, el niño no. El niño está midiendo velocidad, está midiendo gravedad, está determinando qué tanto su adrenalina está funcionando en su cuerpo y eso es lo que él necesita aprender a manejar. Entonces, ahí es donde vienen las limitaciones con el uso de lo tecnológico. Exacto, tienes toda la razón en lo que dices. Y antes de pasar a otros peligros que podemos encontrar en la red, cuando los niños están mucho tiempo solos en Internet, yo quiero preguntarte algo respecto a los videojuegos. Tú lo mencionaste al comienzo. O no tanto videojuegos, porque hoy en día hay muchos juegos también en celulares, en tabletas, o sea, no sé si todo esto aplica como videojuegos, pero te quiero hablar, por ejemplo, de uno en especial que yo veía esto, hace poco a mi sobrino, a uno de mis sobrinos jugando algo que se llama Roblox, no sé si lo conoces. No. Es como un juego de roles, o sea, yo cuando lo vi, yo dije, se ve chévere, porque a veces uno encuentra juegos como que, es un juego de roles, está como chévere. Cuando lo empecé, pues porque yo cada vez que él iba a la casa de mi mamá, siempre estaba ahí jugando Roblox, entonces yo decía, pero ¿por qué es tan fanático a este juego? Entonces me puse a analizar un poquito el juego y es como los niños construyen como una casa en, en la virtualidad. O sea, ellos crean un perfil con su nombre, tienen un trabajo, supuestamente van a una pizzería y compran en la pizzería, van y amoblan una casa que ellos tienen. O sea, es prácticamente una vida paralela. Entonces, Ujú. yo me ponía a analizar y me pareció chistoso una vez que yo le dije, hey, ven a comer. No, yo ya comí. O sea, que ya había comido dentro de su juego. O sea, que ya ahí había ido a la pizzería, que había comido. A uno le puede parecer como algo, no sé, inocente, como, ay, sí, tan lindo. Pero, ¿tú qué me puedes decir de este tipo de juegos donde de cierta manera es como que estén viviendo una, una vida en la virtualidad y otra en la realidad? ¿Hasta qué punto es recomendable este tipo de juegos para niños? ¿En qué edades? O sea, Sí, me surgían muchas preguntas respecto a este tipo de juegos porque he visto muchos de este tipo en la red. sí. Bueno, el asunto, los niños y los grandes aprenden con juegos. Los juegos son una muy buena forma de aprender. O sea, es la mejor forma que existe para aprender. Y eso está estrechamente relacionado con cómo nosotros de una u otra manera nos vamos adaptando al mundo. El asunto con los juegos es precisamente eso, que enseñan. Y la gran pregunta que hay que hacer ahí es ¿qué enseñan? El asunto con estos juegos de rol, hay estudios, por ejemplo, Ignacio Ramonet es un investigador español que durante mucho tiempo ha investigado el efecto que tiene en las percepciones de problemáticas sociales con el uso de los juegos, en el caso particular la violencia. Y ha identificado que el alto consumo de videojuegos cargados de violencia hacen insensible a la persona frente a la violencia. ¿Por qué? Porque se le hace un paisaje más. Incluso se sabe que hayan habido procesos de entrenamiento a militares por medio de videojuegos. Y más cuando hoy en día hay tantos dispositivos de guerra que se manejan a control remoto. Entonces, el asunto con los videojuegos es eso. Es el asunto que va aprendiendo. ¿Qué va aprendiendo el niño? Va aprendiendo una cosa que los seres humanos no tenemos, control. Le estamos llenando la mente a la idea de que es que él tiene el control sobre la vida. Él tiene el control sobre qué casa tener, cómo tener la casa, qué familia tener, qué cabello tener, qué color tener. Eso no es cierto. Los seres humanos no tenemos el control de la existencia.
ejemplo, Si hay Ignacio, algo que nos ha demostrado los últimos 2 años de pandemia es precisamente eso. Nosotros no tenemos control de la existencia. La modernidad nos ha hecho creer que tenemos eso, pero eso no es verdad. Entonces el niño va empezando, la persona va empezando a idearse un mundo donde que controla todo, controla para dónde va el personaje, controla qué se hace, controla control, ¿no? Entonces hay riesgos de que se aumenten los niveles de frustración, de aceptación de la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. a un mayor nivel de Entonces, manipulación frente a la nosotros, realidad que tiene, ¿no? Y esos son elementos que de una u otra manera afectando. ¿Qué se recomienda? Vuelvo y reitero, el tema no es salgamos a perseguir ahora todo lo que tenga que ver con lo tecnológico. No. Hay juegos, hay de juegos a juegos. Yo creería que es una muy buena oportunidad, por ejemplo, para los papás. Por ejemplo, juegue FIFA con el muchacho, ¿no? Pero limítelo, reflexiónelo, crítiquelo. Hay una forma, si va a jugar el juego, bueno, vamos a jugar una hora esto. Apague y hablemos, ¿no? Hablemos. Más que cómo te fue, cómo te sentí, pues hablemos. ¿Qué implica esto? Mira que la vida no es así, ¿no? Es un asunto de que se convierta también en una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Hay otros juegos que yo definitivamente sí no recomiendo, que tienen que ver con los juegos de alta violencia, y en este caso eso está caminando mucho hacia realidades aumentadas. Son juegos altísimamente sensibles. Todavía no hay estudios oficiales porque es una tecnología que de una u otra manera se está impulsando, pero los que de una u otra manera se han acercado a estos dispositivos de realidad aumentada, sabemos que el impacto que genera sensorial es muchísimo más alto. Entonces, si a eso usted le suma una altísima carga de violencia, estamos frente a una problemática de distorsión muy fuerte. Ya hay estudios, por ejemplo, en el tema de los juegos de roles, hay estudios donde hay trastornos de la personalidad y también afectaciones fuertes en cuanto a las definiciones de identidad fruto de los juegos. Se sabe de casos, como les decía, de Ramonet y estudios que demuestran que, por ejemplo, estos jóvenes que han estado en masacres en los Estados Unidos eran altos consumidores de este tipo de juegos de alto nivel de violencia. Y que cuando ejecutaron los actos no veían a los otros como personas, sino lo veía como el personaje y los muñequitos que debía acabar y matar en el juego. Tremendo. Entonces sí es algo para ponerle atención. Sí. Vuelvo y reitero, reflexión, crítica y límites, ¿no? Y es un asunto de ponerle también orden a las cosas. Exacto. Si el muchacho lleva 4 horas jugando el juego, bueno, ¿qué tanto leyó? O sea, versus cuánto lee, cuánto hace deporte, cuánto habla, cuánto sale. O sea, es un asunto también de poner esos límites. Y recuerden, ¿no? Los que compraron el dispositivo Fuimos y los que nosotros. están pagando la factura son los papás, ¿no? Yo no sé si ya le Totalmente. estoy dañando la Navidad a más de alguno, pero eso es algo que hay que pensar, es algo que hay que pensar. Por Sí. cierto, ya que me acordé de esto de los regalos de Navidad, ¿no? Por cierto, está comprobado y estudios que demuestran que los padres o madres ausentes son los que más regalan tecnología. ¿Por qué? Porque quieren librar la culpa de no haber estado y justificar con el aparato. Entonces el discurso es, por esto trabajé, por eso no estuve contigo, por eso esto vale tanto. Es una forma de librar la culpa de la ausencia. Entonces, ¿no? Muy, muy propicio para un día Utilicémoslo, antes, sí. para la noche antes del día sin IVA. No sé si a muchos les dañé ya el aguinaldo, pero esa Sí. es una realidad que tenemos. Bueno, tú decías ahorita que definitivamente hay algunos juegos que no recomiendas, ¿cierto? En cuanto a las aplicaciones y las redes sociales, por ejemplo, yo he visto últimamente esta red social TikTok, que es muy famosa entre adolescentes, entre jóvenes. Y por lo que yo he conocido de esta red, me parece que, o sea, es
yo digo, no, ningún padre debería tener a su hijo con esta red. Además, porque hace poco leí que el algoritmo de esta red no filtra, por ejemplo, la publicidad de pornografía, o sea, los videos pornográficos o que tengan algún tipo de contenido para adultos. Se descubrió que ellos no protegen a sus usuarios de este tipo de contenido al momento de exponerlo. Eh, lo leí pues en una revista que hablaba del tema. ¿Qué nos puedes contar de esto? Y si tú le podrías decir a un papá o una mamá definitivamente qué red social o qué The meeting aplicación is being no debe tener this tu hijo, ¿cuál sería? minute. Bueno, el tema es complejo por un lado, por el que yo de una u This otra meeting forma is debo entender being que es un desarrollo diferente al que live yo tuve, streamed. ¿no? Les pido por Julio, favor que revisen sus micrófonos y los silencien para que podamos continuar. Julio y Mariela. Em, el asunto tiene que ver con que, o sea, hay un gran desafío, ¿no? El desafío es, y en el adagio popular, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, por un lado, yo no puedo volver a mi muchacho o a mi muchacha una incompetente tecnológica. O sea, yo no puedo negarle la oportunidad de que entre a las redes, experimente en las redes, conozca en las redes y no sepa nada de redes, porque el mundo de hoy es eso. O sea, hay que también entender un asunto de realidad y es el asunto de que es el medio de comunicación, es la forma de comunicar. O sea, vuelvo y reitero, la idea no es salir a perseguir lo tecnológico. La idea no es salir y mucho menos desde una perspectiva cristiana, mucho menos salir entonces que ahora en adelante hay que, ni va, como se hacía hace 30, 40 años en las iglesias, ni vamos a cine, ni entonces vemos televisión y entonces el televisor es el cajón del diablo y entonces nada de eso sirve. No, hay que tener mucho cuidado con eso porque esa no es la perspectiva, ¿no? Hay que tener un asunto de contexto y hay que entender que esto, yo no puedo volver a mi muchacho un incompetente tecnológico porque de aquí a mañana, cuando esté trabajando, cuando esté en una empresa, va a tener que usar tecnología, ¿no? Y la idea no es que volvamos al siglo XV ni al siglo XVI y entonces ahora sumamos comunidades cero tecnológicas y nos vamos por allá bien lejos a donde ni el internet llegue para entonces supuestamente purificar. No, esa no es la visión. Ermitaños. Exactamente. Entonces volvamos a ermitaños, ¿no? Y ahora entonces busquemos los celulares más viejitos. Que eso suena muy cómico, pero hay comunidades que lo promueven, hay comunidades que hay comunidades que funcionan. Por ejemplo, todos esos celulares viejitos, todos los celulares, lo que llamamos hoy en día panelitas, ¿por qué los reciben los operadores? Porque van y los llevan a otros países donde se venden en medio de comunidades que están totalmente ajenas a esto. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Entonces ahí está la tensión. Entonces, ¿qué hago yo para introducir al muchacho o a la muchacha en este mundo tecnológico, pero por otro lado, entendiendo el afecto que eso tiene, ¿no? Y yo creo que ahí el desafío es precisamente que es entender qué es lo que yo debo aportar, ¿no? Y ahí lo que yo tengo que trabajar es precisamente cómo se relaciona. Es que el problema no es que esté en redes sociales, el problema es cómo reacciona frente a las cosas que va a ver en redes sociales, ¿no? El asunto es preguntar. El asunto no es que no entre, no, vamos a entrar, vamos a crear un perfil. Primero que todo, si tu hijo es menor de 13 años, no debe estar en redes sociales. No. ¿Por qué? Porque para entrar a la red social lo primero que te van a preguntar es si tiene más de 13 años. Si tú metes a tu muchacho antes de los 13 años, ya le estás dando un mensaje. Le estás diciendo, la norma hay que saltarla. No importa lo que haya que hacer, hay que mentir. O sea, es una cosa que tú le estás enseñando a tu muchacho. Y una forma que le puedes decir, no, cuando cumplas 13 años, vamos a crear tu perfil en redes. Antes no, le estás enseñando límites, le estás enseñando que todo tiene un tiempo, le estás enseñando que hace parte de, no, esto es una cosa de adultos o es una cosa de mayores. Todavía no lo vas a manejar. Listo, ya cumplió 13, 14 años, acompáñelo. Bueno, vamos a las redes sociales, vamos a crear el perfil. ¿A quién vas a agregar? Entonces ahí empezamos con el juego, ¿no?
¿Quién es esta persona? ¿Por qué le recibiste la invitación? ¿Qué es este contenido? Ese contenido realmente te conviene, no te conviene, te edifica, no te edifica, qué te aporta, qué no te aporta. Es que el problema no es las cosas que la red social muestra, el problema es lo que nosotros estamos avalando en esa publicación. Los fenómenos virales no están reflejando particularmente es lo que nosotros estamos considerando valioso. ¿Por qué no lo bloqueamos? ¿Por qué no lo rechazamos? Y ahí es donde hay que trabajar. Hay que trabajar es en los valores, hay que trabajar es en las perspectivas, hay que trabajar es en las formas de leer y de interpretar. La idea no es ponerle al muchacho aquí entonces un tapaojos aquí que solamente vea para aquí al frente y no vea nada más. No, o sea, ese no es el camino, porque es que yo no lo puedo limitar a eso. Yo tengo que más bien ayudarle a construir principios y valores en medio de ese mundo que va a encontrar. Entonces, que las redes sociales muestran, no filtran, si filtran, no eso, eso se tiene que ir caminando. Por ejemplo, el tema de las noticias falsas. El tema de las noticias falsas lo que evidencia es precisamente lo incrédulos que en la mayoría de nosotros somos y que no confrontamos ni siquiera las fuentes y que nos conformamos con la primera cosa que vemos. Pero si yo le enseño al muchacho a confrontar, a verificar, a buscar la información, yo estoy generando más bien una competencia, no una limitación. Entonces el tema tiene que ver más es con eso, hay que acompañar en las redes sociales, hay que acompañar y de una u otra manera también entender que eso de una u otra forma hace parte también del desarrollo de las personas. Lo que Edwin Baumont me está comentando por acá del metaverso, sí, prepárense. Si usted está asustado con el tema de las redes sociales, prepárese, porque ya lo que se viene es una realidad aumentada. O sea, así que tenga presente que esto, si usted hasta ahorita está entrando a Facebook y hasta ahorita está aprendiendo a usar Facebook, Ya bueno, déjeme estamos, decirle que ya eso pasó, ¿no? Ya pasó. Ya se viene el metaverso y todo lo que eso va a demandar y todo lo que va a exigir y todo lo que va a proyectar y la gran apuesta que hay en ese sentido. Entonces yo creo que sí, por eso les digo, no hay que generar incompetencias, hay que generar todavía es competencias y hay que generar esas habilidades, capacidad de crítica, capacidad de reflexión, capacidad de identidad. ¿Por qué no debes ver esto? No es porque solamente sea malo, sino porque tú no eres eso. es ¿Qué es que lo que realmente estás apoyando ahí? yo creo, Snyder, que en realidad uno de los problemas de nosotros como padres es esa falta de tiempo para acompañar estos procesos con nuestros hijos. Entonces, estamos en los extremos, ¿cierto? El que dice, bueno, te dejo ahí estar porque ahí te entretienes y yo puedo hacer muchas cosas. Y Ujú, el otro que dice, no, 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 no puedes estar ahí, no puedes, o sea, te prohíbo todo eso porque yo tampoco tengo tiempo para ujú, estar acompañando ese proceso y saber en qué estás. O sea, entonces, este tema del acompañamiento con nuestros hijos es muy importante. Y otra cosa que claro, se me viene ahorita a la mente es también el tema del ejemplo. O sea, ¿qué sí. tanto nosotros como padres? Y eso me lo cuestiono yo mucho porque definitivamente hay aplicaciones y redes sociales que son muy atractivas para mí y yo soy una que a mí me gusta mucho estar en el celular. Por ejemplo, a mí me gusta estar en Twitter porque me parece que puedo estar informada, puedo estar leyendo de lo que está pasando al instante a veces me cuestiono mucho esta parte, o sea, porque mis niños ahorita están pequeños, pero, o sea, ellos están viendo eso. Entonces, a Sí. veces, este tema del ejemplo también a veces queremos enseñar a nuestros hijos con palabras, pero ¿qué es lo que estamos reflejando nosotros como padres? Total. Es decir, mira, tu hijo te ve, o sea, tu hijo ve a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas. Tu hijo ve por qué trabajas, para qué trabajas. Tu hijo ve la cara de satisfacción que tienes cuando compras ese aparato. Él escucha tu quejadera todos los días de trabajo, pero cuando compras el dispositivo, él ve, mejor dicho, que para esto fue lo que trabajé.
Tu hijo ve esas reacciones, tu hijo ve cómo tú te ríes en las redes sociales, pero cuando lo volteas a ver a él le pegas el grito. Tu hijo ve eso. Tu hijo ve que si tienes tiempo para otras cosas, pero para él no. O sea, esa es una cruda realidad que tenemos y eso es una cosa que tenemos que confrontarnos. Y somos nosotros en el modelo, somos nosotros en el ejemplo. Si no le demuestras a tu hijo lo agradable que es estar con él en una cena, tirado en la cama, jugando con él, qué sé yo, pues ahí estás dando un mensaje equívoco en ese sentido, ¿no? Así es. Si él no te escucha en todo el día diciéndole, tú eres lo más importante, me encanta estar contigo, le agradezco a Dios por tu presencia, tú eres algo que me alegra la existencia, te amo. Si tu hijo no te escucha decir esas cosas y además de eso no te ve manifestando eso, pero si lo ves en un dispositivo, ahí estás dando un mensaje. Ese es un gran desafío que tenemos como padres, tenemos un gran desafío de contrarrestar. Una de las cosas que esta generación es muy ausente es de buenos referentes. Y lamentablemente nos hemos dejado llevar por la corriente materialista y consumista y estamos siempre creyendo que es que ellos necesitan cosas materiales. Ujú. Y la realidad no es esa. La realidad es que está evidenciado. Hay estudios que también han demostrado que una de las grandes competencias que va a determinar el éxito en el futuro van a ser las capacidades sociales y las habilidades comunicativas. Esa posibilidad de hablar con el otro, de relacionarme con el otro. Aquellos que tienen esas competencias sociales tienen un gran camino, porque es que otra vez, es que esto nos deshumaniza. No es lo mismo. No sé si a usted le ha pasado, a mí no me ha pasado. Si a usted le ha pasado, bueno, cuéntenos a ver cómo le fue. Pero no sé si a usted le ha pasado que cuando usted estaba con otro o con otra, ¿no? Que usted decía, ah, ese tiene algo diferente, no sé qué es, tiene un algo, tiene una chispa, tiene algo que es atractivo, que es atrayente, algunos lo llaman carisma. ¿Cuándo usted ha sentido eso en una pantalla? ¿Cuántas conferencias usted estuvo en los últimos 2 años y usted dijo, uy, sí, ese tipo tiene un carisma, tiene un no sé qué, tiene una... No, si a mucho alcanzamos a decir, es entretenido, ¿no? Se me pasó el tiempo, no me di Es ni cuenta que chistoso, hora es fue el tiempo. curioso, sí, es. Sí, pero no tiene eso. Entonces, en el caso de los muchachos, hay que trabajar con eso. Hay que trabajar. Ahora, no es tan difícil. No crean que es que, uy, no, estamos ahora. No, mire, es un asunto de ponerle un poquito más de atención y es un asunto de empezar a identificar realmente qué es lo que a él le atrae o a ella le atrae. El tema del deporte. la- por favor, inscriban calcule. No, es que no tengo para la escuela de fútbol. Fácil. Quítele el 50% al plan de internet que tiene y calcule anualmente y verá que ahí le va a dar. Entonces es un asunto de eso. Es un asunto de a qué yo realmente le estoy destinando el recurso. Yo últimamente promuevo mucho, hombre, meta al muchacho en esas de scouts, los cristianos, hay una denominación, la Asamblea de Dios tiene un asunto que llama los exploradores del rey. Metan los scouts, los exploradores del rey, métalos en grupos, en Grupos. colectivos de arte, de pintura, de baile, ¿no? Que aprendan a bailar bailes típicos, ¿no? Eso les da competencia social, eso les da relaciones, eso les da unas habilidades, los conecta con el arte, que pinten, que coloreen y agenda, ¿no? Ahorita en vacaciones, créele una agenda a él o a ella. No todo el día tiene que estar pegado. Mire, se calcula que un niño entre los 5 y los 10 años no debe estar más de 2 horas, Ujú. 2 horas frente a cualquier pantalla, ¿sí? Perdóneme que me pongo de ejemplo, a mí me encanta el cine y a mi hijo le encanta, a mis hijos les encanta. Entonces, ¿qué les digo? Una película, hora y media. Eso es toda la pantalla que van a ver en todo el día. Y películas que uno selecciona, ¿no? Entonces, el asunto tiene que ver con eso. Eh, Póngalo a ver otras cosas, póngalo a hacer otras cosas, póngalo a hacer manualidades, póngalo a que corte, pinte, pegue, coloree,
que recree. Entonces, esos son mecanismos. Hay que crearles es una agenda. Hay que Así. crearles esas Lo que nos actividades, falta es ¿no? creatividad como padres. Iniciativa. Yo me atrevo a decir que es más cuestión de iniciativa. Es un asunto de enseña a jugar. Ujú. Enseña a jugar parqués, enseña a jugar cartas, enseña a jugar dominó, enseñe a jugar cosas de mesa. Ellos se entretienen con eso y eso les recrea y eso les muestra también otro tipo de participaciones. Así O es. sea, el asunto tiene que ver con qué les estoy enseñando. A los adolescentes yo recomiendo, enséñele a cocinar y no Ujú. con la idea que es que se va a casar y todo eso, porque tal vez ni va a pasar, sino más bien es un asunto de enséñele a cocinar para compartir con otro. Ayúdele a armar reuniones, ayúdele a armar asados. Hey, ¿por qué no hacemos un asado? Dentro de un mes invitas a todos tus amigos, tú lo haces, Ajá. ¿no? Enséñelo a hacer postres, a hacerle, a que comparta con otros en ese sentido. Enseña a cocinar. Es un asunto más de, vuelvo y reitero, más de iniciativa. Iniciativa. No confiemos en lo tecnológico y un niño quieto no es señal de sanidad. O sea, un niño quieto tal vez es tranquilidad y acepto eso, ¿no? Descanso para el adulto agobiado y cansado, ¿no? Que canta. Yo también tuve 20 años, ¿no? Y podía hacer esas cosas, tal vez sí. Eso tal vez es tranquilidad, eso tal vez es descanso para el adulto, pero eso no es sanidad para el niño. Así El es. niño necesita brincar, correr, gritar, jugar, pelear con el hermanito. Eso hace parte, eso se necesita. Ese es un niño quieto frente a una pantalla, no es bueno. Eh, Lidiar con que coma, él necesita eso. Ajá. Él Necesita necesita aprenderlo. que necesita aprenderlo, que le Ujú. va cogiendo el gustico, usted le va reforzando también ideas, gustos, sabores, ¿no? Le va también construyendo también identidad. Es que la comida también hace parte de eso. Pero él lo necesita. Él no necesita un video de YouTube para que coma. Él no necesita eso. Él Así necesita es. es más bien la experiencia, ¿no? La experiencia. Y es lo que uno recuerda. ¿No? Seguramente usted recordará, eso mi mamá se sentaba y eso hasta que no acababa no se iba. Eso Así es es, parte de lo que Neider. necesitamos. Antes de continuar con una pregunta que tenemos aquí en el chat, hablando del tema de adolescentes, sabemos, ya Neider nos dijo, menores de 13 años no deben estar en redes sociales. Eh, pero ya cuando ellos ya tienen más de 13 años y ya crean sus perfiles en redes sociales y tienen sus tiempos y los padres les pueden dar como su tiempo para que estén ahí, de igual manera ellos están expuestos a otro tipo de riesgos, como es lo que yo te decía ahorita, la exposición a la pornografía, exposición al ciberacoso, o sea, que se puedan contactar con personas que no son realmente lo que muestran en su perfil y pueden estar expuestos a este tipo de peligros. Sabemos que una de las cosas es como padres estar atentos, pero tú qué me dices, estos días una mamá me decía, o sea, ¿será que hay algo con la que yo lo pueda vigilar qué hace mi hijo en la red? Mm. Muchos padres tienen ese tipo de pensamiento. O sea, ¿tú qué piensas de eso? De Nos la... encanta, ¿no? Nos encanta sentir el control, el deseo del control, nos encanta. Nos encantan las cámaras de video en los buses que llevan los muchachos a la salida de fin de año y poder ver en el celular qué está haciendo, con quién está. Eso nos encanta. No, eso no es sano, eso no es bueno. Eh, sí, pues es que el tema tiene que ver con que de una u otra forma nosotros no los podemos meter en una burbuja. Eso Ujú. no es sano, eso no ni es saludable. Eh, Hay tipsitos, bueno, una recomendación, computadores en lugares públicos, ¿no? Entonces ponga el computador en la sala, ponga el computador en el escritorio donde todo el mundo pase. Eso genera una tensión psicológica, podría Ajá, decirse, que hace que la persona cohiba sus contenidos. muy buena idea. Dos,
acompáñenlo en redes sociales. No se coma ese cuento de que es que estoy invalidando su privacidad, que es que él necesita su espacio, que eso no es cierto. Eso ha sido una mentira del individualismo y hay evidencia suficiente de que ese tipo de abandonos son de mayor repercusión. No. Es normal la etapa de conflicto con el adolescente porque está precisamente en la adolescencia. Y otra gran mentira que nos han metido es que nosotros somos llamados a ser amigos de nuestros hijos. Eso no es cierto. Yo siempre digo que su hijo tiene 7.200 millones de oportunidades de tener amigos. Y la cifra va subiendo porque la población del mundo va subiendo. 7.200 millones de posibilidades. Solamente tiene una mamá y solamente tiene un papá. Entonces asuma el rol, ¿no? Y la primera etapa, esa etapa es difícil. Esa etapa es conflictiva, esa etapa es de ruptura, esa etapa es que quiere salir del nido. Los héroes de papá y mamá ya se han quebrado, ya hay otras perspectivas, ya hay otras miradas. Sin llegar al hostigamiento, a la persecución y al abuso. Es un asunto más de construir una relación, de acompañar y de reiterarle permanentemente a él es que estoy interesado en acompañarte. Hay cosas que tú no sabes que yo sí sé y hay cosas que tú no conoces que yo sí conozco. ¿Por qué? Porque llevo 20 años caminando antes en este mundo. Entonces es un asunto de también ir acompañando eso. Entonces no los dejes solos en redes sociales. Entonces en redes sociales hay que auditar quién es este, qué te publica. Venga, nos sentamos. A ver, muéstrenme sus redes sociales. Porque no tienen lo que nosotros sí tuvimos. ¿Se acuerdan? Ustedes que son mayorcitos igual que yo. ¿Cuántos teléfonos habían en casa? Uno. ¿Dónde estaba? En la sala, ¿no? Y mamá y papá, principalmente la mamá, sabían quién llamaba. Entonces, papá y mamá sabían con quién andaba uno, quién llamaba. Y cuando llamaban a alguien, siempre preguntaban, ¿y ese quién es? Ajá. ¿Y ese de dónde lo conociste? ¿Y ese por qué te está llamando? ¿No? Cuando a uno le temblaba la voz y hasta la cambiaba la voz cuando le contestaba la suegra, la que uno soñaba de que fuera suegra, ¿no? Entonces uno cambiaba la voz y ponía así y usaba todas las palabras más indicadas para poder contestar. Eso era antes. Hoy en día no. Hoy en día son redes sociales. Entonces hay que auditar las redes sociales. Hay que auditar las redes sociales. Hay que entrar, hay que preguntar quién es este, por qué te agregó y quién es el contenido. Y más que perseguir, es más un asunto, vuelvo y reitero, de enfocar hacia la reflexión, ¿no? Hacia enfocar. ¿Qué crees que pasaría si esto? ¿Qué consideras de esto? ¿Estás segura que él es todo lo que te dice? ¿Cómo sabes que él es quien realmente es? ¿Tú has publicado cosas falsas? ¿Tú has dicho cosas que no son? Y si alguien supiera todo esto, ¿no? Y si alguien me llamara a mí y me dijera, ¿por qué tú publicaste esto? Entonces es un asunto de también alimentar eso, ¿no? Alimente Esa la conversación, reflexión, sí, es muy alimente la importante. crítica en el buen sentido, no la crítica suya, no es alimente su forma crítica, no, la de él, la de ella, ¿no? Y ayúdele a ir construyendo también eso. Entonces, como padres, nosotros tenemos otros mecanismos de protección, o sea, no Sí, tiene que ser claro, la no, y es vigilancia, no que tiene que ser perseguir y lo, pensar en todo momento qué están haciendo, o sea, de verdad, tenemos otros mecanismos. no, y el asunto tiene que ver con que ellos necesitan sentir que hay alguien preocupado por ellos. Es increíble cuando uno escucha y lee casos de problemática juvenil, la frase es que yo no le importo a nadie, es que nadie está pendiente de mí, es que mi papá y mi mamá no saben ni siquiera en qué ando, porque ellos andan en sus trabajos, ellos andan en sus cosas, ellos andan comprados, ellos andan preocupados en otras cosas. Pero de mí no saben nada. Y eso es mucho más doloroso, ¿no? Que no va a ser fácil, no, es que no va a ser fácil, es que otra vez, él está en una etapa que quiere salir, o sea, tú no llegas ahí como el héroe, ¿no? A mí me encanta cuando mi hijo chiquito me dice, no, que tú eres el mejor papá del mundo. Tranquilo, mi hijo, vamos a hablar en 10 años y ojalá cuando yo ya no sea su héroe.
ese es el asunto, es que hay que también entender la realidad que ellos tienen en ese marco, Mm, pero hay que acompañar. así es. Entonces hay que acompañar. No descanse en el control, no descanse, no es que voy a colocar un antivirus, no es que voy a colocar un bloqueo de páginas, no es que voy a colocar, mire, honestamente, ellos ya saben desbloquear eso. Ellos ya saben meterse y cacharrearse y ellos ya navegan hasta en la red profunda mientras usted alcanza a aprender el computador rápido. Entonces, ¿para qué? No descanse en la tecnología, confíe más bien en el acompañamiento. No descanse en que va a tener el mejor software que le va a cuidar eso, no, Ujú. en el acompañamiento. Y ponga límites. Por ejemplo, 10 de la noche, se cortó el internet en la casa. ¿No? Mm, Yo siempre digo, escuché a una familia que cada 8 días cambiaba la clave de internet. Entonces, si quería usted la clave de internet, bueno, hay que lavar el baño, hay que lavar la loza, hay que sacar la basura, hay que hacer las tareas, hay que hacer esto, ¿no? Hay muchos expertos que insisten en el hecho de enseñarle al muchacho que es que el dispositivo y la tecnología siguen siendo de papá y mamá. ¿No? Entonces yo lo regulo, porque eso hace parte también del convivir. Entonces, vuelvo y reitero, reflexión, ujú. crítica y límites. Y Bueno, eso hay que Neider enseñarlo. nos ha dado bastantes ideas, muchas ideas de cómo podemos abordar todos estos temas y esas problemáticas que podemos tener con nuestros hijos. Vamos entonces a un tiempo de preguntas. Por acá, Elkin creo que es el que pregunta, ¿la tecnología activa un proceso de adicción y consumo con afectación psicoemocional en las personas? Sí y no. O sea, sí puede llegar a desarrollar eso, porque tiene una capacidad y está diseñada para eso, pero precisamente por eso hay debate, ¿no? Por eso hay el debate entre el abuso y la dependencia. Porque es un asunto de apagar, es un asunto de hoy no voy a usar esto, hoy no voy a verlo. Ujú. Y es mucho más sencillo, no pasa así con las adicciones con sustancias que ya tienen otras implicaciones químicas en el organismo. Entonces, sí puede generar problemas de adicción, pero no es que ya con esto definitivamente sucedió. O sea, daños graves, no, no puede. Sí puede, sí, en casos extremos se ha visto, ¿no? Casos, por ejemplo, de pánico extremo, la persona pierde control de realidad. O sea, recuerdo mucho en uno de estos viajes de conferencias en Armenia, ustedes saben que en el avión siempre dicen apaguen el celular. Un hombre se negaba a apagarlo. No, 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 no lo apago. Un vuelo de 30 minutos. No, 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 yo no lo apago. Bueno, se hizo bajar del avión porque hasta peleó con la azafata, la capitana y todo. Se hizo bajar del avión. Prefirió bajarse el avión, perder el vuelo, que apagar su celular 30 minutos. Entonces ahí es cuando uno dice, ahí hay un problema, ¿no? Sí. La ansiedad, el pánico. Ha habido casos, por ejemplo, de depresión, casos de suicidio, ¿no? Por ahí en redes circuló un caso de estos, donde el muchacho pierde noción de. Y vuelvo y reitero, es un asunto de quién le ha entregado el dispositivo, Así quién es. le ha limitado el dispositivo, ¿no? Bueno, Snyder, Ángel Penagos nos pregunta, ¿cómo crear conciencia y sensibilidad en los adultos, en las iglesias, centros educativos, sobre este tema? Porque hay un problema de ignorancia sobre los efectos del mal uso de la tecnología y sobre la comunicación familiar. Bueno, yo creo que es escuchando a Fundación Vínculo, a Marlene, a Carmen, a todo su equipo que arman estos espacios, ¿no? Muy importantes, documentarse, leer, ha ido creciendo poco a poco la literatura en este tipo de casos, participar activamente en encuentros, reuniones, promoverlas, ¿no? eh, es un asunto y también es un asunto, por ejemplo, de lo que hablamos ahorita, del modelo, de ser modelos, ¿no? Apague el celular, desconéctese, ¿no? Si va a decir visita, ¿para qué lo lleva? Si va a ir a hablar con el otro, va a relacionarse con el otro. Vamos a ir a visitar a mi mamá, vamos a ir a visitar a mi abuelita, vamos a ir a visitar a mi tía Julanita que está en tal parte. Y nos llama el dispositivo y estamos sentados toda la tarde ahí con el celular. ¿Para qué?
apáguelo, cuéntele la historia, deje que le cuenten la historia. Abuela, ¿usted por qué no me enseña a hacer esas arepas que usted hacía tan ricas? ¿No? Ujú. Y enséñeme. eh, y aprender, y aprender ese tipo de experiencias. Entonces, eso es un asunto de que realmente tengamos un poquito de intención. Exacto. Yo animo a que jueguen juegos de mesa. Yo animo mucho a eso. Enseña a jugar. Si no sabe, aprenda, pero enseñe. Damas chinas, ajedrez, enseña a jugar parque. Eso es una maravilla. El parque es de 6 puestos. Se le va a uno 6, 8 horas jugando. Entonces, también es un asunto de aprender a eso, ¿no? Tomar más iniciativas en ese sentido. Lo que dice respecto a la lectura también es muy importante porque Muy importante. es un hábito que también tenemos que primero Sí, fomentar sí, nosotros sí. mismos para que nuestros hijos aprendan de lo que están viendo. De hecho, Tenemos aprovecho un, para decirles que en la Escuela para Padres estamos formando un club de lectura familiar, o sea, queremos que como padres lo hagamos, pero que también podamos tener herramientas para fomentar esa lectura en nuestros hijos. y Entonces, muy importante también la lectura recreativa, no solamente la formativa o la emotiva, ujú. ¿no? Leer, por disfrutar de un buen cuento, de una buena historia, ¿cierto? Tampoco meternos en esta corriente productiva que solamente leemos cosas formativas, ¿no? Exacto. Aprendamos también a leer cuentos, a leer novelas, a leer historia y fomentar, muy importante también, Marlene, fomentar la Sí. lectura en los niños. De hecho, Carmen pregunta que si recomiendas algún libro a los padres o sea, ya sea de formación o también de esa lectura recreativa que tú dices, si tienes alguna recomendación. Bueno, hay un libro hay un libro muy bueno que es de Nicholas Carr, que se llama Lo que el Internet le hace a nuestras mentes. Lo que el Internet le hace a nuestras mentes. Ese es un libro muy bueno, explica todo este tema de la plasticidad del cerebro, que no somos multitarea y uno de los impactos que ha tenido ese sentido. Hay otra ¿Puedes escribir el autora, apellido, Snyder, por favor? Nicolás. Carr, Carr, Nicholas Carr, Carr, lo que el Internet le hace a nuestras mentes. Hay una autora, si lo habíamos preparado con tiempo, Pero si quieres, nos puedes, Eh, con tiempo, puedes pasarme luego el listado, yo lo sí, comparto yo te paso uno. Hay una autora que también ha trabajado mucho sobre el tema del impacto tengo la carátula en la mente, el impacto de los celulares en las relaciones. Ella ha trabajado, la autora se llama Tyler y ella ha venido trabajando sobre el tema de esto. Y hay otra en el contexto cristiano también, tengo toda la carátula en la mente, que es azulita como un celular. Ídolos del Corazón, creo que se llama también el Ah, libro, sí, creo. creo que lo he visto, sí. Em, y hay otro recientemente que la editorial Poema sacó, que también tenía que ver con eso. Son muy buenos para las imágenes, pero muy malito para los títulos. Em, pero bueno, sí, podemos enviarte, Marlene, algunos libros que te podría Exacto. recomendar. La Y yo te literatura en comparto. ese sentido es relativamente corta, no es tan amplia. Sí. En cuanto a literatura recreativa, pues eso sí, hay un mundo inmenso para acercarse en Sí, cuanto a eso. revisando muy bien el contenido, porque hoy en día con esas ideologías estamos encontrando incluso en contenido para niños pequeños, cosas que como tú dices, debemos acompañar, pero obviamente debemos revisar el contenido muy bien antes de darlo Sí. a nuestros niños. Carmen también preguntaba acerca de lo que ha pasado en la pandemia. Dice, ¿qué ha pasado en este tiempo de pandemia con el grooming? ¿Así se dice? Grooming, sí. El Grooming. grooming es una práctica en la cual un desconocido se acerca mm, pareciéndose otro. Entonces, generalmente es una práctica. Hay grooming infantil y grooming adulto. Entonces, el grooming infantil es cuando una persona mayor se hace pasar por un menor, ¿no? Y logra construir una relación con el otro.
obviamente es una relación manipulada que generalmente va al abuso, a la explotación, al intercambio de contenido erótico. Pero también se da en grooming adulto, ¿no? Entonces, adultos que se hacen pasar por otros, ¿no? Y que generan lamentablemente muchas condiciones de riesgo, ¿no? Es una práctica lamentablemente también muy identificada con varias problemáticas asociadas. Yo te hago una pregunta, Snyder. Si uno de nuestros padres que está hoy conectado acá o conoce a alguien que tenga un problema serio con sus hijos o con algún cercano que necesite tratar, ¿cuál sería la vía o la ruta de pedir ayuda? O sea, que se contacten con un psicólogo, con un terapeuta, con una persona como tú das este tipo de asesoría o en dónde buscamos ayuda en este tema. Bueno, ya cuando estamos hablando de intervención, yo considero que la intervención debe ser siempre en un componente integral, ¿no? Creo que en el caso, por ejemplo, de muchas iglesias que han empezado a desarrollar consejería bíblica, ese es un primer acercamiento, porque de una u otra forma, aunque no hemos hablado del tema, también hay implicaciones espirituales y Virtual. de fe en medio de todo esto. Ujú. Entonces, yo siempre recomiendo, no, habla con tu pastor, habla con tu líder, habla con un adulto en la fe o una persona anciana en la fe que haya caminado, habla con ellos. Habla con un psicólogo, si es necesario, una persona que se haya pues documentado, al menos que hoy en día hay mucho, pero que también esto. Y bueno, de acuerdo a las condiciones características, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la Fundación Vínculo, creo que es un muy buen recurso que pueden tener. Y en el mío también, en ciertos temas con ciertos alcances, podría también acompañarlo, dependiendo de la temática y dependiendo la problemática que presente. He tenido también la oportunidad de acompañar algunos procesos. Yo me he enfocado más en todo este tema de la capacitación, la sensibilización, ¿no? A espacios como este ha sido mi trabajo en los últimos años. Hemos también escrito algunas cosas, estamos pendientes de un artículo a publicar que hace una referencia de estudios en América Latina sobre problemáticas con el uso de la tecnología. Ujú. Estoy esperando pues que la editorial ya definitivamente lo publique para empezar a difundirlo. Y sí, podríamos estar desarrollando. Me enfoco más es en capacitar a pastores y líderes o personas también en contextos de empresa, colegio, y por algunos casos particulares he podido acompañar a algunos de estos. Pero sí, ahí, yo creo que hay que integrarse, ¿no? Y hacerlo de manera integrada. Ok, Snyder. Bueno, a través de Escuela de Padres podemos recoger las preguntas que ustedes tengan respecto a esto más adelante. Snyder nos va a compartir también los títulos de los libros, yo se los voy a estar enviando. Y en realidad, o sea, de todo todas las ideas que hoy nos decía van enfocadas a un solo punto, y es que nosotros como padres definitivamente somos los responsables de lo que está pasando en nuestro hogar respecto al tema de la tecnología. Y algo muy importante que también es bueno resaltar es que en cualquier momento podemos empezar a hacer la diferencia. O sea, no significa que porque en este momento de pronto tengamos dificultades y hayamos dejado que este tema se aborde sin límites en nuestro hogar y de pronto veamos que nuestros hijos están pasando por esas situaciones, no significa que todo está perdido. O sea, no. Estamos a tiempo de tomar la decisión correcta y de empezar a hacernos responsables nosotros mismos de Así este es. tema. No sé si Sí. Snaide le quiere decir algo más a los padres antes de pasar al No, tema del... ante todo, felicitarlos y animarlos para que sigan abriendo estos espacios. Vuelvo y reitero, este es un gran privilegio que tenemos, que tenemos esta oportunidad de vivir en este asunto de las escuelas para padres, ¿no? Qué cosa tan maravillosa. Siempre se nos dijo que los muchachos no venían con un manual, y así es, pero una maravillosa forma de aprender de la experiencia con los otros. Entonces eso me encanta y animarles a que sigan reuniendo en estos espacios, felicitar a la Fundación Vínculo y a Marlene por toda esta gestión y animarlos a que lo continúen haciendo, a que sigan abriendo estos espacios de conversación.
Ujú. No hay que dejarse abrumar por todo esto. Sí es cierto que esto va muy rápido, sí es cierto que esto es muy diferente a como nosotros éramos cuando éramos adolescentes, sí es cierto que es que hay cosas que nosotros no entendemos, pero qué necesidad de ponerse a hacer morerías frente a una cámara y después publicarlo y ya después uno se entera que con eso ganan plata y dice, ay Dios mío, y hasta ganan plata haciendo muecas con la cámara. Sí, es verdad, pero es el mundo que tenemos hoy en día. El llamado no es a perseguir todo esto, el llamado es a reflexionar sobre ellas, el llamado es a tener una mente crítica frente a esto y a tener límites. Ujú. Limite el uso de la tecnología, desarrolle otras competencias, desarrolle otras habilidades, ¿no? Capacítese. Si me quiere seguir en redes sociales, me encuentra como Josneiro o Vive con TIC, ese es nuestro ministerio. Y hoy me anunciaron que en enero va a haber la tercera edición de un curso que hemos desarrollado con el Ministerio E625. Entonces se llama Ciberadicciones. Entonces, si me sigue por allá cuando vea la publicidad, bueno, esa es otra forma, capacitarse. Y bueno, estamos en ese sentido siguiendo adelante. Gracias, Sneider. Yo voy a compartir tu información, o sea, para que las personas que quieran seguirte también a través del correo les voy a enviar tu información, tu perfil, para que las personas se puedan conectar contigo. Mientras tú vas pensando un numerito, ya te voy a decir hasta qué número, mientras vas pensando un número para el sorteo, Carmen quiere dar un anuncio, pero antes también les quiero hablar acerca del grupo de apoyo respecto a la prevención del comportamiento suicida del que hablamos en el último conversatorio. Ya hemos trabajado en él y ya tenemos pues como las pautas para poder empezar. Entonces, en el link que yo les voy a dejar aquí en el chat, ahí van a poder encontrar el link para que se inscriban las personas que están interesadas en participar de este grupo de apoyo. También está el link para las personas que quieran hacer parte del club de lectura, que pronto también lo vamos a iniciar. Y la idea es que también ustedes se unan al canal de Telegram que tenemos de Escuela para Padres, ahí puedan recibir toda la información. Ya también les voy a dejar el link, mientras Carmen entonces también nos tiene otro anuncio. Carmen. Snyder, muchas gracias por esta conversación esta noche, por contarnos de esto. Sin duda siguen siendo temas de punta de línea muy importantes. El anterior que hicimos sobre comportamiento suicida a las 10 de la noche y la gente no se iba. Me tocó decirle a Marlene, por favor, cancelemos, salgamos. Así que aquí creo que hay gente que ha entrado desde hace media hora y que todavía está ahí listica como para seguir escuchando, pero bueno, ya es tiempo de ir cerrando. Precisamente con Snyder tenemos dentro de 8 días una invitación muy importante para ustedes. Precisamente creo que, creo que Marlene tiene esta imagen, pero tenemos el Festival por la Vida. Precisamente es un momento muy importante. El próximo sábado, o sea, de pasado mañana en 8, en esta iglesia, ya les digo, esta Alianza, alianza, sí, es que estaba tratando de juntar aquí Alianza Cristiana. estamos en la Iglesia Cristiana Alianza de Vida, aquí en todo el centro de Medellín, calle 44 con 79. Les vamos a pasar esta imagen, pero quiero animarles a que copien este link de una vez porque es súper limitado el cupo. ¿Quién va a estar ahí? Snyder. Gracias, Snyder, por ser parte de esta red también nueva que estamos creando, precisamente entrenador de la red interinstitucional de prevención para la comportamiento suicida. De eso se trata. Y se va a llamar Festival por la Vida. ¿Qué queremos hacer? Traer a sus niños también, para que ellos se aprendan y escuchen sobre esto. Traigan a sus jóvenes, a sus adolescentes, inviten a sus jóvenes y vamos a tener una cosa muy especial, una actividad precisamente celebrando la vida ese día, porque se nos ocurre que debemos hablar de problemas, pero también debemos crear valles de esperanza, lugares de esperanza para la gente. Eso es lo que estamos necesitando. Se nos ocurrió que en vez de llamar comportamiento suicida,
Vamos a llamarlo Festival por la Vida de ahora en adelante. Entonces, bueno, Snyder, gracias por estar con nosotros. Aquí está el link de inscripción. Fundamental, porque ustedes saben que estamos en un momento crítico a nivel de bioseguridad, así que fundamental. Entonces, 3 cosas muy importantes que nos ha dicho Marlene ya. Grupo de apoyo para los padres. Síganos también el canal de YouTube de Fundación Vínculo, donde les estamos poniendo todos estos conversatorios también. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al mostrar todo este trabajo? Red, como decía Snyder, red. Nos encantan las redes, pero para esto, para lo bueno. Y aquí es donde debemos aprovechar a nuestros chicos, ponerlos a mirar, a estudiar, a leer, a conversar, véanlo junto con ellos. Entonces, este conversatorio particularmente va a quedar en el canal de YouTube pronto y les quiero dar el desafío de sentarse a verlo con sus chicos. Es decir, ¿qué piensan de este man? A ver, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué cambios quieren que hagamos como familia? Yo les digo una cosa, el problema es que nos volvemos consumidores de contenido, pero tenemos que convertirnos en productores de cambios también. Y los cambios tienen que hacerse con la familia, o sea, ellos tienen que estar involucrados en el cambio. Ya quería con eso cerrar. Gracias, Marlene. Gracias, Carmen, a ti, gracias a la Fundación Vínculo, gracias a Snyder, gracias también al Movimiento Juntos que nos ayuda con la difusión y gracias a todos los que se han conectado. Ahora sí, entonces vamos a la última parte. Carmen, ¿me puedes dar la opción de compartir pantalla para que vean que todo va a ser totalmente transparente? Ahí voy. Voy entonces a compartirles acá. ¿Será que no? Ahí puedes compartir. Compartir. ¿Ven mi pantalla?